Hola, ¿cómo vas? Como habíamos quedado, este es un pequeño video con algunos conceptos básicos eh, para el tema de lo que son celdas electroquímicas, que básicamente son pilas. Lo que te había dicho, pues una pila es una celda mucho número de celdas conectadas y muchas pilas conectadas son es una batería básicamente. Uno va dentro del la otra. Entonces, básicamente, lo más importante o el primer concepto es el concepto de reducción de oxidorreducción, reacción por oxidorreducción. Eh, Básicamente lo que pasa es que hay dos agentes en una reacción, tú sabes. Entonces, lo primero es el número de oxidación. Este número de oxidación está representado en la tabla periódica de los elementos químicos. Básicamente, pues, es un número de oxidación que va entre menos 7 y 7. Y entre más positivo sea ese valor, más oxidado va a estar. Eso quiere decir que va a tener menos electrones. Entonces, digamos, por ejemplo, el sodio, eh, Na1, digamos, está acá en este punto, o sea, tiene menos un electrón, digamos, en este caso. Si llegara a tener 0, si el número de oxidación sería 0, quiere decir que tiene 8 electrones en su último nivel de valencia, básicamente. Entonces, esto lo que quiere decir es que, por ejemplo, al sodio le faltaría un electrón para quedar con 8 electrones en su último nivel de valencia. Si nos vamos, digamos, en el caso del cloro o del flúor, que son menos 7, quiere decir que les faltaría entonces, le faltaría un electrón para quedar con menos 8 y también tener 8 electrones en su último nivel de valencia. Básicamente, pues esto es lo que quiere decir. Entonces, los elementos químicos que tienen un número de oxidación 0, quiere decir que no son oxidables. Estos números básicamente son los gases nobles, el helio, el neón, el argón, el xenón, son elementos o gases que no son oxidables, ni son reducibles. Entonces, en grandes rasgos, un elemento químico que se oxida es aquel que aumenta su número de oxidación, o sea, aquel que va perdiendo electrones. Entonces, si digamos el sodio, que está en 1, le regala un electrón al cloro para formar la sal, ¿sí? Entonces el sodio va a quedar con más 2 y el cloro va a quedar con menos 8. Esto lo que hace es más o menos intentar cumplir con la regla del octeto, lo que quiere decir que un átomo o un elemento químico complete 8 electrones en su último nivel de valencia. ¿Eso qué quiere decir? Que si el cloro queda con menos 8, quiere decir que tiene 8 electrones en su último nivel de valencia. Como el sodio, digamos, en el caso del sodio está en más 1, quiere decir que le faltaría, o sea, que le sobra un electrón para regalar, en este caso, digamos. Al perder ese electrón, pierde un nivel de valencia y el siguiente nivel quedaría con la regla complementaria. Básicamente sería eso. Los agentes oxidantes, entonces en este caso es importante tener en cuenta que un agente oxidante es aquel que causa la oxidación, o sea, aquel que recibe electrones al que oxida. Mientras que un agente reductor es aquel que causa la reducción y es el que pierde los electrones. Cuando uno dice como el oxígeno es un agente oxidante muy fuerte, quiere decir que el oxígeno tiende a quitar los electrones. Cuando uno dice que el sodio es fácil de oxidar o es un agente reductor fuerte, quiere decir que pierde electrones. Entonces, vamos a hacer un ejemplo con dos reducciones simples. En este caso, la primera es, vamos a oxidar el aluminio en una ecuación. Entonces, acuérdate, están los productos, los reactivos y los productos en este caso. Cuando presentamos esto así, entonces tenemos que el aluminio pasa a estar de un número de oxidación, digamos, neutro, a más 3, o sea, quiere decir que ha perdido 3 electrones de ese sodio, ese aluminio. En este caso, el oxígeno, ¿sí? Cuando el oxígeno se reduce, o sea, cuando el oxígeno gana electrones, pasa a un estado de oxidación de menos 2, que es como lo conocemos básicamente. Entonces, acuérdate, menos 2 es negativo es que se reduce y positivo es que se oxida. Esto, digamos, es lo que uno llama la oxidación del aluminio. Por eso dice que el aluminio es el que se oxida. Después lo que hacemos es balancear la ecuación, básicamente. Entonces tenemos que 4 aluminios, 4 moléculas de aluminio, más 3 moléculas de oxígeno me van a formar óxido de aluminio,
en este caso, entonces van a formar dos moléculas de óxido de aluminio básicamente. Esto es básicamente, digamos, como se me tenía. Otro importante es la oxidación de la glucosa o la respiración celular básicamente, que es lo que nos va a llevar a este proceso. Entonces, es básicamente lo que pasa es que una molécula de glucosa por 6 moléculas de oxígeno, ¿sí? Me va a producir 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de agua y una cierta cantidad de ATP, o sea, de energía. Aquí podemos ver otra vez que el oxígeno, que está en un estado 0, ¿sí? Pasa a estar a un estado menos 2 de oxidación, un número de oxidación de menos 2, y el carbono pasa a estar a un estado de oxidación de más 4. ¿Sí? Al final estos numeritos de acá tienen que dar 0. La suma de estos números tienen que dar 0. ¿Cómo lo compruebas? 2 por 3, 6, más 6. 3 por 2, 6, y 6 más 6 da 0. Básicamente eso es lo que tiene que cumplir la regla. Si uno lo mira acá, básicamente sería lo mismo. El estado de oxidación del oxígeno es menos 2 y el estado de oxidación del carbono es 6. Entonces, si yo tengo que, es 4, que diga, si yo tengo 2 por 2 menos 4 y 4, me da 0. Lo mismo pasa acá en el agua, en donde el estado de oxidación del hidrógeno es más 1 y el estado de oxidación del oxígeno es menos 2. 2 por 1, 2, menos 2 me da 0. Esto porque es importante tener en cuenta esto, porque básicamente el tema que vamos a ver va a ser celdas galvánicas, que es una pila común y corriente. Una celda galvánica, como ya te lo había mostrado anteriormente, está formada por dos miniceldas, ¿sí? Esto es lo que llaman semiceldas, y las semiceldas están formadas básicamente por un cátodo de cobre, que es el positivo, en este caso, y va a ser aquel que recibe los electrones, y por un ánodo de zinc, que va a ser aquel que va a entregar los electrones, y el paso de electrones a través de este alambre lo que va a producir es una corriente eléctrica. Al igual, estas celdas, para que puedan funcionar, están unidas por un puente salino. Este puente salino lo que le va a permitir es devolverle, ¿sí? Mantener las concentraciones acuosas de los componentes para evitar, digamos, digamos, oxidaciones por procesos de oxígeno, especialmente. Y lo que va a hacer es intentar mantener la estabilidad de los electrones. Entonces, si aquí entran una cantidad de electrones, lo que va a hacer es este óxido de azufre, lo que va a hacer es devolver los electrones al puente salino para pasarlos acá e intentar mantener un ciclo. Lo mismo, este puente sodio lo que hace es darle electrones acá para que el zinc pueda seguir dándole electrones al ánodo. Y aquí podemos ver las semireacciones, como se pueden ver. Entonces tenemos que cobre en un estado de oxidación más 2 recibe 2 electrones provenientes del zinc y va a estar en un estado de oxidación de 0. Mientras que el zinc, por otro lado, que está en un estado de oxidación de 0, va a perder 2 electrones que se los va a dar al cobre y de esa manera va a intentar mantener va a entrar en un estado de oxidación de más 2. Entonces básicamente esto es lo que pasa en una celda galvánica. El ejercicio tuyo sería que lo revisaras un poquito e intentaras plantear las ecuaciones de óxido-reducción que ocurren en cada una de las dos semiceldas. Gracias.